En este video, que es continuación de la unidad de estudio 2, hablaremos sobre las microestructuras cristalinas. En primer lugar, hay que conceptualizar lo que es un modelo. Los modelos son hipótesis o planteamientos teóricos que se desarrollan para poder explicar los fenómenos. Generalmente son demostrados y validados con experimentos o simulaciones, pero que ciertamente no dejan de ser suposiciones para poder explicar las cosas. En ese sentido, la ciencia de los materiales ha desarrollado un modelo que se llaman microestructuras cristalinas, que es una forma de entender el comportamiento de los materiales a partir del ordenamiento atómico y que es muy frecuente en materiales metálicos. No es frecuente en los cerámicos, aunque sí los hay. Lo que pasa es que son microestructuras mucho más complejas que los materiales metálicos. Recordándole que en ciencia de los materiales, un material cerámico es aquel que sus átomos están unidos por enlaces iónicos y un material metálico es aquel que está unido por enlaces metálicos. En el caso de los polímeros, que se unen a través de enlaces covalentes, es muy difícil que formen ese tipo de estructuras cristalinas. La mayoría de estos materiales poliméricos son amorfos, es decir, con átomos colocados de manera desordenada. A lo sumo pueden haber algún tipo de polímero semicristalino, y en ese sentido quizás vale la pena aclarar que en ciencia de los materiales la palabra cristalino no significa transparente. Vamos a ver con más precisión que cristal se le llama a ese ordenamiento atómico de los materiales, generalmente los materiales metálicos. Entonces, esas estructuras cristalinas parten del supuesto de que los átomos son como esferas sólidas. Observen que aquí estamos partiendo de algo que no es cierto, porque los átomos no son sólidos, están formados por partículas subatómicas, y decíamos en un video anterior que ya se ha demostrado que hay hasta 12 diferentes partículas subatómicas y que hay algo entre las partículas subatómicas que la ciencia aún no logra discernir qué es ese algo que está entre cada partícula. Sin embargo, para los usos de ingeniería y particularmente en la ingeniería civil, no necesitamos llegar a la mecánica cuántica. Podemos aceptar y utilizar un modelo en que el átomo sea visualizado y calculado como una esfera sólida. Entonces, átomos de distinta naturaleza se modelan como esferas de diferente tamaño, donde el tamaño está definido por el radio atómico. Y el radio atómico lo sacaremos de la tabla periódica de los elementos, que también ustedes saben que no es un valor como el radio de una esfera, sino que tiene que ver con los niveles energéticos en que se muevan los electrones. Pero como les decía, y vuelvo a repetirlo, para las aplicaciones de ingeniería civil es más que suficiente considerar el átomo como una esfera sólida cuyo radio está establecido en la tabla periódica de los elementos según el elemento químico que se trate. Así, por ejemplo, podemos esquematizar que un átomo de hierro se va a modelar como una esfera más grande que un átomo de carbono. ¿Cuánto más grande? Bueno, en la relación que sean sus radios atómicos. Estos átomos o esferas se entrelazan para dar cohesión al material. ¿Y cómo se van a entrelazar? A partir de los enlaces químicos. Entonces, tenemos un modelo de trabajo, una hipótesis en la que tenemos una serie de esferas conectadas a través de unas fuerzas que para efectos prácticos nosotros vamos a entender lo que es una especie de cohesión del material. Y de esta manera ya podemos tener formulaciones matemáticas. Por ejemplo, sacar el volumen sólido de un material va a ser la sumatoria de los volúmenes de cada uno de los átomos que lo componen en un determinado volumen. Esa es la ventaja o es la intención de modelar los átomos como una esfera sólida. Decíamos, esas esferas sólidas tienen arreglos atómicos, es decir, formas de colocarse. Cuando esos átomos se unen a otros, pero sin seguir un orden o un patrón
definido que se pueda visualizar a través de algún tipo de ensayo microscópico, es decir, que las partículas se encuentran colocadas al azar, entonces tenemos un material que se llama amorfo. Uno de los ejemplos es el vidrio y la mayoría de los plásticos, en los cuales las partículas están en una forma aleatoria y tienen un diagrama molecular del óxido de silicio, que es la materia prima del vidrio. Entonces, al estar colocados en manera desordenada, pues eso permite que la luz pase con mayor facilidad, y por eso podemos ver que en la mayoría de los casos el vidrio tiene grados de transparencia. Son materiales amorfos. Y los materiales cristalinos son aquellos en que los átomos forman un patrón definido. Los metales y algunas cerámicas, ese es el caso. Este patrón de ordenamiento, que es lo que llamamos agrupación o arreglo atómico, ese patrón de ordenamiento es repetitivo, es regular y se extiende por todo el material. A ese conjunto de átomos agrupados de manera regular es a lo que se le llama cristales. Y entonces vemos que también el cuarzo es originado por el dióxido de silicio, pero que se organiza de manera diferente. Entonces paremos un poquito acá y reflexionemos. Vemos que la naturaleza de los materiales y las propiedades de los materiales no solo dependen de los átomos, porque en ambos casos estamos hablando de silicio y oxígeno. Pero si los átomos se ordenan formando moléculas desordenadas, entonces es un material amorfo, como es el caso del vidrio, pero si se ordenan de una manera regular, formando lo que se llaman cristales, entonces es un material cristalino, como el caso del cuarzo. Y aquí es donde entra un poco la contradicción, que los materiales cristalinos no necesariamente son transparentes, y los materiales amorfos son los que tienden más bien a ser transparentes. Por eso es importante que la palabra cristal, la palabra cristalino, no lo asociemos con transparencia, porque son dos casos distintos. Véanlo acá, tenemos el vidrio y tenemos el cuarzo, formados por el mismo compuesto químico, la misma sustancia, SiO2, pero su ordenamiento atómico es diferente. Aquí es desordenado, aquí hay unas partes más pequeñas, otras medianas, otras más grandes. En cambio, en el cuarzo la forma es relativamente hexagonal y repetitiva. Entonces, si lo vemos en una imagen, veríamos que un mismo material, una misma sustancia como es el silicio, puede formar materiales amorfos como el vidrio o materiales cristalinos como el cuarzo. Entonces, si ven que la diferencia, aunque ciertamente que hay cierto nivel de transparencia, no es la misma que tiene el vidrio. Es decir, la transparencia no es lo que hace que el material sea cristalino. De hecho, vamos a ver que los metales, la mayoría, por no decirlos todos, forman microestructuras cristalinas y no necesariamente son transparentes. Veamos entonces con más detenimiento ese concepto de estructura cristalina o microestructura cristalina. La ciencia de los materiales lo que hace es representar lo que ellos llaman una celda unitaria. Una celda unitaria es como una porción o el número más pequeño de puntos de red que representan ese ordenamiento que hablábamos hace un momento. Piensen, por ejemplo, en una forma cúbica. Imagínense un cubo muy pequeñito en el que los átomos de un determinado material se ubican en las aristas y en las esquinas más bien de ese átomo. Ese sería entonces una celda unitaria. Las formas ya vamos a ver que son diferentes, pero esto es para ejemplificar que una celda unitaria pues tendrá una geometría, en este caso un cubo de medidas A, B, C, y que forman ángulos alfa, beta y gamma. También esto puede ser variable. Esos puntos de red, son como las esquinas de la celda, pueden estar ocupados por átomos o pueden estar vacíos. Ya vamos a ver un poco el efecto de las vacancias.
Y entonces tendríamos una imagen como esa. Por ejemplo, una forma cúbica donde hay una agrupación de átomos. Ahí se miran 8 átomos que están pegaditos uno respecto al otro, en esta imagen, en la cual el de centro a centro de estas esferas, que son la representación de los átomos, tendríamos la celda unitaria. Ya vamos a ver que esta celda unitaria va a compartir átomos con otras 8 celdas a su alrededor, de tal manera que de cada átomo prácticamente un octavo pertenece a esta celda, para este ejemplo en particular. Entonces, cuando estamos haciendo la representación hipotética, teórica de las microestructuras cristalinas, no es necesario dibujar todos los átomos para representar la microestructura. Podemos tener el convencionalismo de poner puntitos o bien definir una cierta simbología que vamos a ver a continuación. Las formas de las microestructuras son variadas. Hay sistemas cúbicos, forman cubos, tetragonales, ortorrómbicos cuando los ángulos no son iguales, hexagonales cuando la forma básica es un hexágono, trigonales cuando tenemos que 3 ángulos son iguales pero no son de 90 grados, monoclínicos cuando 2 ángulos son iguales y otro es distinto, triclínicos cuando los 3 son distintos, y así pueden haber incluso sistemas mucho más complejos que este. Y quiero aclarar, estos son sistemas microestructurales asociados a metales. Cuando tenemos materiales cerámicos, puede ser que la forma de las microestructuras inclusive no haya forma geométrica de representarlo. Ese va a ser el caso del cemento, que lo vamos a ver en otra unidad de estudio, donde los científicos aún no pueden establecer un patrón geométrico, aunque sí se sabe que forman una microestructura, pero no hay forma de poderla modelar y decir es cúbica, es hexagonal o es ortorrómbica, y eso hace entonces que sea poco predecible ese comportamiento de las microestructuras de un material cerámico como es el caso del cemento. Pero bueno, dentro de estas microestructuras vamos a seleccionar la cúbica para nuestro estudio. Vamos a dejarles a los ingenieros mecánicos que profundicen más en las otras, y los químicos también, que profundicen más en los otros sistemas. Concentrémonos entonces en microestructuras cristalinas cúbicas. Vamos a distinguir 3 tipos. La que vamos a llamar microestructura cúbica simple, microestructura cúbica centrado en el cuerpo. Aquí le hemos puesto solo centrado, pero en realidad observe que hay un átomo metido aquí en el centro del cubo. En la cúbica simple lo que hay son átomos en las esquinas del cubo. En el cúbico centrado hay átomos en las esquinas más un átomo en el centro del cubo. Y hay una tercera forma que es el cúbico centrado en las caras, donde tenemos los átomos en las esquinas, pero además hay átomos en las caras, más no en el centro. Quiero advertir, estas son como microestructuras típicas. En la realidad o en las diferentes combinaciones de materiales, sobre todo cuando se hacen ya aleaciones, pueden haber otras formas de ubicación de los átomos, pero igual podemos aplicarle esta misma metodología o estas mismas hipótesis. Si lo vemos un poquito en 3D, veríamos algo así. El cúbico simple se verían 8 átomos del material del elemento químico. Importantísimo, aquí estamos hablando de un mismo elemento químico, no de una aleación. Ya vamos a ver qué pasa con las aleaciones. Un elemento químico que tiene la forma cúbica simple se vería como este dibujo. Un elemento químico bajo la microestructura cúbica centrada en el cuerpo se vería un átomo en medio y los 8 átomos alrededor. Y un cúbico centrado en la cara, veríamos los átomos incrustados en el centro de las caras, más los átomos que están en las esquinas. Esto se va a simbolizar con las letras CS, BCC y FCC. Esto por las palabras en inglés, como ven, este es por cúbico simple, este es por la F de face, cúbico centrado en la cara,
y la B es de Body Center. FCC sería Face Center y la cúbica simple. Entonces tendríamos CS, FCC y BCC dependiendo de cómo esté el arreglo atómico. Entonces veamos que no se trata solo de que un elemento, que un material esté formado por un elemento químico con una determinada estructura atómica, sino también un determinado arreglo atómico. Esto que estamos hablando acá de microestructuras cúbicas sería un arreglo atómico. Y usted dirá, bueno, ¿y a mí qué me da que esté arreglado de un modo o esté arreglado de otro? Es que vamos a ver ya dentro de un momento que esto afectará a la densidad y a lo que vamos a llamar compacidad del material, el factor de empaquetamiento. Y eso a su vez determina otras propiedades mecánicas del material. Entonces, estas herramientas nos sirven para comprender el material. Y lo vamos a ver con más incidencia en los materiales metálicos. Entonces, decimos, la estructura cúbica simple, CS, la celda unitaria es un cubo. Vamos a definir la arista con el símbolo A sub 0, también se le llama parámetro del látice. Ese A sub 0 es la arista. Y entonces vamos a tener un punto de red definido en cada uno de los vértices por átomos de radio R. Vuelvo a repetir, esto es un mismo elemento químico que se arregla de una u otra manera. En una estructura cúbica simple, entonces tendríamos átomos en los vértices. Cada átomo pues tiene su radio atómico, son iguales todos ellos. Y a este parámetro A sub 0, que es la arista del cubo, le vamos a llamar parámetro del látice o parámetro de la celda. Si lo vemos en 3D, bueno, primero vemos que ciertamente hay 8 átomos ubicados en las aristas, hay uno por cada arista, pero que se comparten con las otras celdas unitarias que están arriba, abajo y a los lados. Por lo tanto, en cada arista vamos a tener un octavo de átomo, de tal suerte que 8 octavos nos va a ser un átomo, y por eso decimos que la cantidad de átomos en esa celda unitaria es 1. No pierdan de vista que esta es una hipótesis o suposiciones que nos van a ayudar a hacer cálculos en las propiedades físicas de un material. Suponer que es una celda, suponer que es cúbica simple. Claro, los científicos lo han demostrado con algunos experimentos. Nosotros partimos entonces de esa información para hacer aplicaciones de ingeniería. Y luego tenemos que el parámetro de la red o la arista del cubo se relaciona con el radio atómico por esta relación tan simple como que A sub 0 es igual a 2R. ¿Por qué decimos eso? Si lo vemos aquí en 3D y ubicásemos el radio de un átomo respecto al radio del otro, veríamos que la distancia de centro a centro de los átomos va a ser R más R. Por lo tanto, 2R va a ser igual a A sub 0. Entonces tendríamos que una estructura cúbica simple tiene un átomo y que el parámetro de la red equivale a 2 veces el radio atómico. Vuelvo a repetir, estamos hablando de átomos del mismo material y por consiguiente átomos con el mismo radio atómico. ¿Qué pasará cuando hayan aleaciones? Ya lo veremos. Entonces, veamos el caso de la estructura BCC, que es la centrada en el cuerpo. En una estructura cúbica centrada en el cuerpo, la celda unitaria vuelve a ser un cubo, vuelve a tener la arista A sub 0, tiene sus puntos de red en cada uno de los vértices, pero además tiene un punto de red en el centro geométrico, como vemos en esta imagen. Es decir, que aparte de los átomos ubicados en los vértices, tenemos un átomo ubicado en el centro geométrico de la celda. Esta forma microestructural se puede encontrar en materiales como el hierro o como el sodio. Entonces, ¿cuántos átomos habrán dentro de una celda BCC? Veámoslo en esta imagen. En verde tiene usted el átomo que está colocado en el centro.
Y en las aristas ve usted que es un octavo de átomo el que le corresponde a la celda unitaria que estamos analizando. Por lo tanto, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 4 abajo, 8 octavos de átomo, sería 1, más el átomo que está en el centro, serían 2. El color que se ha puesto en esta representación es nada más para indicar que pues hay uno en el centro y los otros en el vértice. Pero nuevamente estamos trabajando con átomos del mismo material. Aquí pueden ver, quizá con más facilidad, el caso anterior de la cúbica simple, donde si usted imagina que no está este átomo centrado, pues tendría 8 octavos de átomo y por eso la cantidad de átomos en la anterior es 1. En cambio, en una red cúbica centrada en el cuerpo, la cantidad de átomos en cada celda unitaria es 2. Ahora bien, se nos complica. Tendríamos un primer triángulo en la base con a sub 0 al cuadrado más a sub 0 al cuadrado igual a esta hipotenusa que hemos llamado x al cuadrado, y luego con esa x al cuadrado hacemos otro Pitágoras con esta línea a sub 0 al cuadrado que va a ser igual a la hipotenusa de esta línea que está uniendo los radios atómicos, donde tendríamos 4 veces R. De esta manera, entonces, hacemos la manipulación algebraica y podemos llegar a que a sub 0, que es el parámetro de la red, equivale a 4 veces el radio dividido raíz de 3. Si ustedes ven, no es más que una manipulación algebraica muy simple. Entonces, veamos ahora el caso de la estructura cúbica centrada en la cara. En este caso, siempre la celda unitaria tiene una arista a sub 0. También tiene un punto de red definido en cada uno de los vértices, pero lo que tiene es un punto de red definido en el centro geométrico. ¿Pero de qué? De cada cara. Vemos la imagen entonces que están los átomos en el vértice, que son los mismos 8 octavos, pero lo que aparece nuevo acá son átomos centrados en cada una de las 6 caras del cubo. Entonces, la cantidad de átomos dentro de esta celda sería 4. ¿Cómo lo podemos visualizar? Muy fácil. Volvemos a tener átomos en las esquinas. ¿De acuerdo? Vértices. Tenemos 8 octavos de átomo que hacen 1. Pero luego, la novedad en esta microestructura es que tenemos medio átomo en cada una de las caras. ¿Por qué medio átomo? Porque este se comparte con la celda aledaña, es decir, queda medio átomo de un lado, medio átomo del otro. No es lo mismo en las esquinas, que se comparte con otros 8 celdas unitarias que llegan a ese punto. Por lo tanto, tendríamos 6 caras del cubo multiplicado por medio átomo, serían 3, más los 8 octavos de la esquina, tenemos 4 átomos. Ahora bien, el parámetro de la red, el que es el mismo concepto a sub 0, se calcula también por geometría, solo que menos complicada que la del BCC. ¿Por qué? Porque trabajamos una cara. Entonces, ¿qué tendríamos en una cara? Un triángulo con a sub 0 y a sub 0 en los lados, y la hipotenusa sería 1, 2, 3, 4R. Entonces hacemos a sub 0 al cuadrado, aquí lo tenemos, más a sub 0 al cuadrado, sería igual a 4R al cuadrado, que es la hipotenusa. Manipulando, entonces obtenemos que en el caso de una FCC, el parámetro de la red o la arista del cubo se relaciona con el radio atómico por esta expresión 4R entre raíz de 2. Y entonces usted dirá, bueno, todos los materiales tienen siempre, todos los materiales de un mismo elemento químico tienen siempre una misma microestructura. Pues resulta que no necesariamente. Resulta que existen materiales que pueden tener más de una estructura cristalina.
A esos materiales se les llama materiales alotrópicos cuando se trata de elementos puros, es decir, que no son combinaciones o aleaciones. Ahora, cuando ya se trata de aleaciones, es decir, materiales formados por varios tipos de elementos, se les llaman polimórficos. Quizás uno de los mejores ejemplos, y que lo retomaremos cuando hablemos del acero, es el hierro. Fíjense que el hierro, cuando está a temperatura ambiente, que es básicamente abajo de los 912 grados centígrados, su microestructura es BCC, es decir, cúbica centrada en el cuerpo. Sin embargo, cuando está entre 912 grados y 1394, cambia a FCC, que es cúbica centrada en la cara. Cuando supera los 1394 hasta más o menos 1538, vuelve a ser BCC, o sea, cúbica centrada en el cuerpo, y cuando pasa de 1538 pasa a ser un líquido. Y usted dirá, bueno, pero es que yo el hierro no lo voy a instalar caliente, pues yo voy a trabajar a temperatura ambiente. Sí, pero no se olvide, en primer lugar, que cuando hay procesos de soldadura pueden haber temperaturas en este orden, es decir, que una soldadura podría hacer cambiar la microestructura de un determinado acero. Bueno, entendiendo acero como la mezcla de hierro y carbono, pero en este caso estaremos hablando del hierro como material. Podemos cambiar la microestructura del hierro si le aplicamos una temperatura muy alta. Y por otro lado, piense usted qué le ocurre a un material como el hierro en un incendio. Evidentemente habrán cambios en la microestructura. Por eso es importante saber que hay materiales alotrópicos y quizá el que más nos va a interesar a nosotros va a ser el hierro. Por otra parte, hay otros materiales como el carbono que también tienen formas alotrópicas desconcertantes. Por ejemplo, el diamante y el grafito. Si usted piensa en el diamante, sabe que es un material sumamente duro. Y si piensa en el grafito, que es la punta de un lápiz o la punta de una mina de portaminas, pues es un material muy suave. Y resulta ser que la materia prima, más bien el elemento químico que forma el diamante y que forma el grafito, es el carbono. La diferencia está en la forma en que se enlazan los átomos, es decir, en el arreglo atómico. No está en el elemento químico, no está en la estructura atómica, sino en la estructura del arreglo atómico, es decir, en la microestructura. Y aquí vemos la explicación. El diamante forma una microestructura hexagonal, aquí no se alcanza a ver muy bien la configuración, pero que lo hace ser sumamente duro. En cambio, el grafito forma unas microestructuras también hexagonales, pero en planos en los cuales entre un plano y el otro puede haber una fuerza cortante que lo desliza y por eso es tan blando como la punta de un lápiz. Entonces tenemos acá un caso en el cual un mismo elemento químico puede formar cuerpos sólidos tan duros o tan blandos dependiendo de cómo se arreglen sus átomos. Esto viene a confirmar aquello que les decía, que las propiedades de los materiales no dependen solo del elemento químico o de las aleaciones o las combinaciones o los procesamientos industriales que se hagan, sino también de la microestructura, que es el arreglo atómico, sobre todo en ciertos materiales como son estos que estamos mencionando. Tendríamos que la densidad teórica ya a nivel microestructural, el numerador va a ser el número de átomos que haya en cada celda multiplicada por la masa atómica de los átomos. Esto es entonces lo que llamamos masa. ¿Cuál es la diferencia? Que la masa atómica va a salir de la tabla periódica de los elementos y que la tenemos que dividir entre el número de Avogadro, porque la masa atómica está en función de átomos por molécula y el número de Avogadro nos relaciona la cantidad de moléculas para poder convertir esto a una verdadera masa en unidades como los gramos. Entonces, si usted ve, en el numerador tendríamos la masa
Y en el denominador tendríamos el volumen. ¿Pero qué volumen es? Es el volumen de la celda unitaria. Entonces, si tenemos unas celdas unitarias cúbicas, van a ser pues los volúmenes de unos cubos. De igual manera, el factor de empaquetamiento, definido como volumen sólido entre volumen aparente, podemos ver que en el numerador lo que tenemos es el número de átomos multiplicado por el volumen de un átomo. El número de átomos depende del tipo de arreglo atómico y el volumen de un átomo lo vamos a calcular como si fuera una esfera. Aquí es donde nos sirve precisamente la hipótesis de que los átomos se modelen como esferas, la suposición que hablábamos desde el principio. El hecho de que sea una esfera nos permite calcular el volumen muy fácilmente. Entonces, ¿cuántas esferas hay dentro de la celda unitaria? Multiplicado por el volumen de la esfera y dividido nuevamente entre el volumen de la celda unitaria. Observe entonces que el numerador realmente es un volumen sólido porque estamos partiendo del supuesto que el átomo es sólido. Ya sabemos que eso no es del todo cierto, pero que es una suposición válida y aceptable para la ingeniería civil. Cuando nosotros aplicamos todos los conceptos anteriores de el número de átomos por celda, aplicamos también el cálculo del volumen de un átomo a partir de una expresión del volumen de una esfera, 4/3 de pi r cubo, un concepto que ya ustedes conocen desde sus conceptos fundamentales de geometría. Y además relacionamos el parámetro de la red, que es lo que hemos ido analizando para cada tipo, entonces nosotros podemos calcular un factor de empaquetamiento. Pues ¿cómo? Con el número de átomos multiplicado por el volumen de cada átomo dividido entre el volumen de la celda unitaria nos da el factor de empaquetamiento. Y el volumen de la celda unitaria será el parámetro de la arista al cubo, pero el parámetro de la arista depende de el tipo de microestructura. Entonces observe que dependiendo del tipo de microestructura que tengamos va a ser la cantidad de átomos y la relación del parámetro de la red con el radio atómico y por consiguiente el volumen de la celda unitaria. De esa manera obtenemos estos valores. Les pediré como ejercicio que cada uno de ustedes haga el cálculo de multiplicar la cantidad de átomos por el volumen de un átomo dividido entre el cubo de la arista definida según los parámetros que hemos analizado para cada tipo de microestructura y verifiquen por favor estos números. Ahora, ¿qué es lo importante en esta discusión? ¿Qué significan estos valores? ¿Cómo esos valores se van a relacionar con un concepto que en macroestructura vamos a llamar compacidad? Es decir, en microestructura se le llama factor de empaquetamiento, en macroestructura lo vamos a llamar compacidad. Resulta que esta compacidad se define igual, volumen sólido entre volumen aparente. Y la porosidad sería el volumen de vacíos entre el volumen aparente. De tal suerte que el volumen total de cualquier material va a ser el volumen sólido más el volumen de vacío en condición seca. Cuando ya aparece el agua, pues nos va a causar ahí algunas distorsiones. Entonces, ¿qué significan estos factores de empaquetamiento? Fíjense que significa que en una estructura cúbica simple, el 52% del volumen aparente es sólido. En cambio, en una estructura centrada en el cuerpo, el 68% es sólido. Y en una microestructura centrada en la cara, el 74% es sólido. ¿Qué será entonces la diferencia con el 100%? Vacíos. Eso significa que en una microestructura cúbica simple hay más vacíos que en una microestructura centrada en la cara. Y eso se explica también a través de la densidad. Vamos a tener materiales más densos o menos densos dependiendo de cómo sea el arreglo atómico.
Y este es quizá uno de los usos más importantes de estas metodologías de microestructuras cristalinas.